Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas, Hola, ¿cómo va? Romina. Hola, Ramiro. ¿Cómo andás? ¿Todo Hola, bien? ¿todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Hola, Manuel, que veo que tiene también prendida la cámara. Gracias, como siempre, a los que prenden la cámara. ¿Puedo hacer una pregunta ya de entrada? Sí, dale. Espero poder responderla, pero Eh, bueno, dale. Decime. ¿Puede confirmarnos si se cambió la fecha del parcial? Lamentablemente no puedo confirmarlo. Hablé antes de ayer Hablé el fin de semana con Fabián Rickert. Me dijo que creía que era el 14, hasta donde yo sé, creo que por ahí estaba la fecha original, pero que había alguna tratativa o cuestión donde se había solicitado una extensión del plazo, así que eso lo estaba manejando, por supuesto, el titular, ¿sí? Eh, Apenas tengamos alguna novedad, se los vamos a confirmar. Eh, Ayer tuvieron clase con Fabián, ¿no? ¿Dijo algo al respecto o dijo lo mismo que estoy diciendo yo ahora? Lo mismo. Lo mismo, sí. Eso manéjenlo en principio con el titular o con Fabián Rickert, que es el adjunto. ¿Sí? Yo, igual, si llego a tener alguna novedad, lo pongo en el foro del campus, pero no hay ninguna novedad. Yo incluso me sorprendí porque vieron lo que pasa ahora con los cuatrimestres que parecen cada vez más cortos, digamos, más que cuatrimestres son casi bimestres o trimestres, y eso nos afecta mucho al momento de poder llegar con todos los temas a las clases. Fíjense que en esta comisión no se pierde clase casi nunca. Fabián está con COVID y igual ayer dio clase, y no hemos perdido ninguna clase. De hecho, perdimos un martes porque fue feriado, y después yo reemplacé a Santiago y él me reemplazó a mí, por eso hace 2 semanas que no nos vemos, pero es una comisión donde se da clase siempre, y aún así lo cierto es que el tiempo es poco en relación a la cantidad de temas, sobre todo si uno quiere ver los temas con un poco de detenimiento, con un poco de pararse un poco y pensar, ¿sí? Digamos, yo podría venir acá ahora y recitarle todos los incisos del artículo 75, pero no sirve de nada, primero porque nadie lo sabe de memoria, segundo porque en el examen no se les exige la memoria, tercero porque no se aprende nada de esa manera, la idea es que podamos conversar, razonar y debatir. Eh, Saludo a quienes prendieron la cámara, Sofía, Martina, gracias como siempre. Les digo, para nosotros los profes, los docentes, es la verdad algo que está bueno, que la mayoría de la gente pueda prender la cámara en la medida que pueda y que quiera prender la cámara también. En definitiva, que prendan la cámara no es algo que no habla de ustedes, sino habla de nosotros y nuestra posibilidad de motivarlos, entretenerlos y entusiasmarlos, ¿sí? Ustedes saben que mis clases no suelen ser muy largas, yo no espero que estén 1 hora y media pegados a la compu o al teléfono, como tampoco esperaba 1 hora y media de estar mirando una clase magistral en la época de las clases presenciales, primero porque mis clases no son magistrales y porque sé que 1 hora y media de la atención de alguien en estos tiempos que corren es difícil de exigir y no soy quien yo para exigirlo, pero me parece que es algo que ustedes tienen que ejercitar, la posibilidad de participar, la posibilidad de preguntar, la posibilidad de intervenir, la posibilidad de ejercitar su facultad de hacerse escuchar. Ustedes están estudiando para ser abogados y abogadas y les cuento, el proceso civil y comercial, por lo menos yo trabajo en un juzgado civil, es cada vez menos escrito y cada vez más oral, ¿sí? A mí me gusta mucho escribir, yo considero que yo escribo mejor de lo que hablo, por ejemplo. Entiendo que me expreso de manera mucho más clara y precisa escribiendo. Sin embargo, el sistema nos lleva a todos a tener que hablar más, ¿sí? Y el día de mañana, si ustedes participan en una audiencia, si eligen ser abogados penalistas, ni hablar, el proceso penal ya es hace rato predominantemente oral, ¿sí? Pero y el proceso civil también está mutando el proceso de familia ni hablar, el proceso laboral también, pero el proceso civil y comercial, que históricamente fue el proceso escrito por excelencia, si bien sigue teniendo grandes elementos de escritura, porque básicamente la demanda y la contestación de la demanda son los dos escritos principales, donde
lo que yo digo ahí queda medio grabado en piedra, porque en base a eso me tengo que defender después y ya ofrecí la prueba, etc. Son escritos. El proceso civil en la provincia de Buenos Aires consta de 2 audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa, que son audiencias orales, ¿sí? Donde uno tiene que saber desenvolverse adelante del juez, adelante del secretario, adelante de su cliente, adelante de la contraparte. Y esto se nota mucho, ¿sí? Nosotros tomamos audiencias de estas todos los días en el juzgado y se nota mucho la diferencia y hace una gran diferencia profesional el abogado o abogada que tiene buena soltura para hablar y que se desempeña bien. La verdad que cambia mucho la forma en la que se desarrolla en un juicio. Entonces, ustedes todavía están a tiempo, están temprano en la carrera. Yo les estoy diciendo esto desde acá a 3, 4 años que se reciban, 5 años, 2 años que sean. El proceso puede seguir cambiando, pero yo les doy mi opinión. Si sigue cambiando, va a seguir cambiando para ser cada vez más oral y cada vez menos escrito, ¿sí? Entonces, piénsenlo esto, ahora que parece, yo sé que parece un sermón de viejo lo que estoy diciendo, se van a acordar de mí, háganme caso, ¿sí? No se queden callados atrás de una computadora, atrás de un celular muteado, atrás de una cámara apagada, porque después el día que hay que dar el salto para hacerse escuchar y romper la timidez, cuesta, ¿eh? O sea, ahora no cuesta nada hacerlo delante mío y de 15 compañeros más. El día de mañana es otra historia. Terminado el sermón de todas las clases, probablemente el último, uno de los últimos, porque no sé cuántas clases me van a quedar, eso lo vamos a ir viendo a la medida que se confirme la fecha del examen. Vamos a charlar un poco de la unidad número 14, o la bolilla número 14, como se le suele decir. Bolilla ya no tiene ningún tipo de sentido, porque ya no creo que ni se saque más bolillas, salvo que las filmen, no sé cómo son las mesas libres ahora al bolillero, pero bueno, la unidad número 14. Tiene que ver con la actividad del Congreso, ¿sí? La unidad número 14, básicamente, es el artículo 75 de la Constitución en sus diferentes incisos, ¿sí? Son un montón. Evidentemente, en una clase no llegamos a ver todos, y en 2 clases tampoco, entonces yo elegí los que más me interesan. Quizás el más importante de estos ya lo vimos en la primera parte de la materia, que es el 75 inciso 22, ¿sí? Que tiene que ver con los instrumentos internacionales de derechos humanos y su jerarquización constitucional. Entonces no voy a ser reiterativo, no voy a hablar de algo que ya se habló y no voy a volver a explicar todo esto porque pertenece en general a la primera parte del programa. Así que elegí 3 incisos del artículo 75 que a mí me gustan, que me parecen importantes y de los cuales vamos a charlar hoy. Así que para los que tienen la Constitución ahí en la mano o la pueden buscar en internet, les voy adelantando que vamos a hablar del inciso 12, del inciso 32, ¿sí? Y por último, del inciso 23, que es el que más me interesa para charlar hoy, que tiene mucha actualidad, que lo vamos a tratar de conectar con cosas que están pasando hoy en Argentina y en Mar del Plata particularmente, porque tiene que ver con otros derechos humanos. Y me gustaría que ustedes también participen, quiero conocer su opinión sobre algunos temas. Seguramente tienen algo para decir y lo podemos conversar juntos. Primero vamos a charlar, o voy a comentar, un segundo. Vamos a comentar el inciso 12 del artículo 75. Esto que les voy a decir ahora los va a ayudar cuando estudian la unidad 17, la parte de competencia federal, ¿sí? No sé si ya llegaron a verlo esto, si alguien me puede tirar esa data. Terminaron la unidad 17, creo que la daba Santiago, si mal no recuerdo, la del Poder Judicial. ¿Alguien se acuerda? Sí, profe, la terminó ayer el doctor Riquet. Fabián. La Bien, dio perfecto. Bueno, Santiago, perdón. Santiago. Santiago, sí, perfecto, me parecía. Vieron que vamos a tratar acá de ayudarlos con esto porque sé que es una parte difícil. La unidad 17 no es difícil en general, pero tiene una parte un poco complicada al final, que es la de competencia federal. No sé si alguien la estuvo leyendo, alguien le llamó la atención cuando la dieron en clase. Vieron que la competencia federal se suele dar en general en razón del territorio, en razón de las personas y también en razón de la materia, ¿sí? Es decir, de acuerdo, perdón que me estoy yendo de tema, pero es importante y les va a servir para la 17 esto. Para saber en un conflicto en qué juzgado, en qué tipo de juzgado, en qué fuero se va a resolver ese conflicto, uno tiene que estar atento a el lugar donde ocurrió el hecho,
que da lugar a ese conflicto. Un conflicto es un caso, una causa, un expediente. Las personas que intervienen en ese conflicto y también las leyes que se aplican en ese conflicto, ¿sí? En base a todos esos factores o puntos de conexión o puntos de competencia, uno como abogado o abogada va a tener que saber dónde iniciar ese juicio, ¿sí? Y también uno como juez o como jueza va a tener que saber si tiene que resolver sobre ese proceso o si es incompetente y le corresponde a un juzgado de otro fuero, ya sea un juzgado federal, si no es un juzgado provincial, o viceversa. Entonces, hay una parte interesante de la Constitución, si ustedes estuvieron leyendo junto a Santiago los artículos de la competencia federal, concretamente el artículo 116, vieron que una parte dice que corresponde a la competencia federal todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, y lo que me interesa a mí hoy, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice eso el 116? Digamos, el artículo de competencia federal son dos nada más, 116 y 117 de la Constitución. Pero a mí me interesa esto de con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿O tiene alguna idea de qué significa esto? ¿O se acuerda, si lo explicó Santiago, a qué se refiere esto de con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75? Me gustaría escucharlo, porque en base a eso podemos ver para dónde llevar la explicación. ¿Qué significará esto de la reserva del 75? Por empezar, ¿qué dice el 75 inciso 12? Si alguien me ayuda con esto. Perdón Sí. por los ruidos de fondo. Que No hay era problema. como originaria y exclusiva, ¿puede ser? Está El bien, caso de que- ahí, o sea, la Constitución te está diciendo cuando se aplica una ley federal, ¿sí? La competencia va a ser federal. Eso te está diciendo en el 116, básicamente, ¿sí? Pero te está diciendo, guarda con la reserva del 75, inciso 12. ¿Qué significa esto? Es importante, pues para poder entender el 116 tienen que entender eso que está diciendo ahí. Vamos a habla de, las hacer más normas, fácil la habla pregunta. de algunas normas en particular, de los códigos, por ejemplo. El Código Los Civil. códigos. Habla de los códigos. Bien, bien. Síganme en este razonamiento, ¿sí? Síganme. El Código Civil, ¿qué tipo de norma es? ¿Qué tipo de norma es? ¿Es un decreto, un tratado, una ordenanza? ¿Qué tipo de norma es? ¿Un código de fondo? Un código de fondo, sí, pero ¿qué tipo de norma es una ley, dice Fermín ahí? Es una ley. Es la ley, ¿sí? ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Es una ley. Sí, es una ley. Ahora, ¿qué tipo de ley es? ¿Es una ley federal o es una ley provincial? Es una ley federal, dice Federal. Fermín. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, el Código Civil es una ley federal, el Código Penal también. El Código de Seguridad Social, de Trabajo, todos los que mencionan el 75 y 12 son leyes, ¿sí? Dictadas por el Congreso de la Nación. ¿Me siguen hasta ahí? Volvamos al 116. El 116 decía que siempre que se aplique una ley nacional, la competencia va a ser federal, es decir, que va a intervenir la Corte Suprema o uno de los tribunales inferiores, ¿sí? ¿Qué problema tenemos si nosotros decimos eso y no aclaramos nada? Que todos los juicios civiles, ¿dónde tendrían que tramitar? Siguiendo esa lógica, sin hacer ninguna explicación. En la justicia federal. En la justicia federal. Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Imaginen que Ramiro y yo hacemos un contrato de compraventa y yo no le pago a él la plata que le debía. ¿Qué código se va a aplicar a ese conflicto si él me inicia un cumplimiento de contrato? ¿Qué código se va a aplicar? ¿La compraventa dónde está regulada? El Código Civil, ¿sí? Ahora les hago otra pregunta. ¿A ustedes les parece que ese va a ser un juicio federal? Ramiro y yo discutiendo por la compraventa de una moto. No. 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 ¿Me siguen a dónde va? ¿A dónde va la lógica que les estoy tratando de llevar? ¿Sí? Si el 116 dice que cada vez que se aplica una ley federal, la competencia federal, y por otro lado decimos que todos los códigos de fondo son federales, básicamente todo sería competencia federal, ¿sí? Entonces, ahí justamente es donde entra la aclaración del 116, que dice, con la reserva del 75, inciso 12. Se los traduzco. Básicamente, siempre que se aplique una ley federal, el caso va a ser federal, pero a esos efectos, a los efectos de determinar la competencia,
no vamos a tener en cuenta solo a esos efectos a los códigos de fondo como leyes federales, ¿sí? Si bien son federales, no lo son a los momentos de determinar si la competencia va a ser federal o provincial, que en cada caso se va a determinar de acuerdo a las personas que intervienen, al lugar donde ocurrió el hecho o al resto de las leyes que se apliquen, ¿sí? Por ejemplo, se podrá aplicar la ley federal de obras sociales, en ese caso sí la competencia será federal, o la ley de estupefacientes también federal, en ese caso la competencia será federal, o las leyes comunes, ¿sí? En ese caso la competencia será provincial. En el ejemplo que les di yo, de Ramiro y yo discutiendo por la compraventa de una moto, se aplicará el Código Civil y Comercial, se podrá aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, en todo caso, si hay una cuestión de consumo, pero también eso tampoco atrae la competencia. Entonces, no estamos en el caso de una competencia federal. Entonces, la aclaración del 116 es muy importante, es importante que ustedes la entiendan, no tanto ahora para el examen, les soy sincero, no se suele preguntar eso en el examen de cómo funciona, pero sí, si ustedes no entienden esto, no entienden el artículo, ¿sí? Si ustedes no entienden qué significa la reserva hecha en el 75, inciso 12, ustedes no entienden la competencia federal y no entienden el 75, inciso 12. Básicamente, lo que dice el 75, inciso 12 es justamente esto, que los códigos de fondo se dictan por el Congreso de la Nación y se aplican en todas las provincias, ¿sí? ¿Qué códigos van a poder dictar las provincias? Si alguno vio el programa de la materia, está cursando otra materia, ahora no me acuerdo las correlativas, pero ¿qué otro código va a regir en el conflicto que tenemos Ramiro y yo, por ejemplo, y que va a hablar de otras cosas, pero que sí se va a aplicar en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires? No el código de fondo, que es el civil, sino ¿cuál? El código procesal, el código de forma. Entonces, en nuestro esquema constitucional, las leyes de fondo, los códigos de fondo, donde están, digamos, la sustancia de las regulaciones, que te va a decir qué es una compraventa, qué es el pago, cómo se hace un contrato, cuáles son las obligaciones que surgen, en qué consiste una indemnización cuando una persona está obligada a resarcir a otra. Todas esas reglas, todas esas definiciones sustanciales aparecen en los códigos de fondo y se aplican en todas las provincias. Sin embargo, cada una de las provincias va a poder dictar su código de forma, el código procesal, que lo que va a explicar es cómo se hace la demanda, cuánto tiempo hay para contestarla, por cuántos días se va a abrir a prueba, qué pruebas pueden ofrecerse, cuántas audiencias va a haber, cuántos días tiene el juez para dictar sentencia. Todas esas que son las reglas del juego, básicamente, ¿sí? Si uno está hablando de un juego de mesa, bueno, cuántos casilleros avanza uno por cada tirada de dados. Esas reglas aparecen en el código de forma, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre código de fondo y código de forma? ¿Cuál dicta la provincia, cuál dicta la nación? ¿Y por qué el código de fondo no atrae la competencia federal ni provincial en ningún caso? ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo? Porque sé que no es fácil esto. Bueno, esto, digamos, no es así en todos los países, ¿sí? En otros países federales, en Estados Unidos, por ejemplo, los estados tienen la facultad de dictar sus códigos de fondo en muchas materias. Entonces, este sistema se aplica en Argentina, pero no es el único necesariamente, ¿sí? Podría haber un sistema donde las provincias pudieran dictar cada una sus códigos de fondo. Me imagino que el problema de ese sistema es que debilitaría un poco la posibilidad de relaciones comerciales y civiles entre ciudadanos de distintas provincias, porque podría generar algún conflicto de aplicación de la ley. Se me ocurre eso ahora, mientras lo estoy diciendo. Quizás hay otras razones de mérito y conveniencia que hagan mejor que un sistema u otro, ¿sí? Esto les quería comentar respecto al 75, inciso 12, ¿sí? Lo más importante no es saberse el 75, inciso 12 de memoria, sino entender cómo funciona concatenado con el artículo 116 de competencia federal, ¿sí? Guarda con competencia federal, se los digo, por ahí esta pregunta que hice yo ahora no está en el examen, pero sí otras preguntas. Ustedes tienen que entender, lo importante de competencia federal es, analizan un conflicto, que eso en realidad es lo que sucede en los juzgados, conflictos, ¿sí? Una indemnización por daños y perjuicios, un delito penal, un choque, la ejecución de un pagaré, cualquier conflicto que ustedes analicen, tienen que ver las personas que intervienen, el lugar del hecho y la ley que se aplica. En base a eso se decide si la competencia es federal o provincial. Y recuerden una regla muy importante, en caso de duda, la competencia de quién va a ser, federal o de las provincias. Esto sí es muy, muy importante. Federal. ¿Por qué? Pensás.
que federal. Por la forma de gobierno no tiene nada que ver, pero... Está bien, agrega. Federal. Sí, pero ¿te acordás lo que dice el 121 de la Constitución? Que las provincias, ¿qué hacen con todo el poder que no le dieron expresamente al Estado federal? Se lo quedan para ellas, ¿te acordás? El 121 es una regla muy importante del federalismo, es decir, la provincia todo lo que dio expresamente, lo dio expresamente, pero todo lo que no dio, se lo quedó. Es decir, que la competencia federal es excluyente, ¿sí? Es excepcional. Por lo tanto, en caso de duda, la competencia va a ser provincial, ordinaria. Los casos de competencia federal están expresamente previstos y son únicamente los que están en el 116. Y no hay otros por fuera de esos, ¿sí? Esto es muy importante. Esto es muy importante. En caso de duda... Perdón, yo le puedo preguntar, en una parte dicen causa concerniente a embajadores, ministros públicos, bueno, después sigue. Si usted tiene un accidente de tránsito con un ministro... Excelente pregunta. Excelente pregunta. Está discutido eso. Yo creo que la competencia solo sería federal en la medida que el hecho que dio lugar al conflicto tenga que ver con las atribuciones y la función específica de esa persona, ¿sí? Que sea un conflicto vinculado con su función como cónsul, no como bien das vos en el ejemplo, un choque, ¿sí? Una identificación común. Claro. Habría que verlo, habría que estudiarlo, ¿sí? Habría que estudiarlo porque... usted se refiere a que puede... Usted se refiere a que puede depender que si estaba justo en realizando alguna actividad o no, como ministro. Claro, o sea, a ver, esto está pensado en realidad para otro tipo de casos, digamos, el caso donde haya, por ejemplo, un atentado contra el cónsul, un delito penal, o él sea el perpetrador de un delito, o haya algún conflicto vinculado con su propia función política, ¿sí? Ahora, se me hace a mí, si tratase una interpretación medio integral de la Constitución, ¿se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos de los privilegios de los legisladores y decíamos lo de la libertad de opinión que tenía que ver, podía ser dentro o fuera del Congreso, pero vinculado con su propia función? A mí me parece que esto va un poco por ese lado también. A ver, ¿cuál es el fundamento de la competencia? Vamos a pensarlo entre todos. El fundamento de la competencia federal es que cuando está en juego algún interés del Estado federal, ya sea por las personas que intervienen en las leyes que se aplican, sea el propio Estado federal con sus juzgados el que resuelve, ¿sí? A mí me parece que si el cónsul tuvo un choque en la calle y le están pidiendo una indemnización de 85.000 pesos, no está en juego los intereses del Estado federal, por ende no debería ser un caso de competencia federal. Sin embargo, es un caso difícil. Si ese caso existiera, probablemente la parte demandada plantearía la incompetencia y lo tendría que resolver el juez, ¿sí? Así que está muy bien, Ramiro, la pregunta. Es un caso difícil. Yo creo que tiene que haber una conexión con la función política por la cual se funda este tipo de competencia, y en ese caso este elemento no estaría presente, por lo tanto la competencia sería ordinaria, pero es mi opinión y puede estar errada o puede haber alguien que opine distinto, ¿sí? Bien, vamos a charlar ahora muy brevemente, porque quiero detenerme principalmente en el 75, inciso 23. Vamos a charlar ahora del 75, inciso 32, ¿sí? El 75, inciso 32 dice que el Congreso tiene que hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, es decir, es el último inciso, refiere a todos los demás, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina. Bueno, es interesante esto. En algunos tratados o instrumentos, tratados o manuales, ustedes van a encontrar esto como los poderes implícitos del poder legislativo. De hecho, en el programa, si mal no recuerdo, figura así, como los poderes implícitos del poder legislativo. Sin embargo, yo les he dicho en alguna clase, estoy bastante seguro, que la idea de que los poderes del Estado tengan poderes implícitos es una idea un poco peligrosa a veces y que debe ser tomada con bastante cautela e interpretada restrictivamente, ¿sí? Ustedes saben que por el principio de reserva y el principio de legalidad que nosotros tenemos en el artículo 19 de la Constitución, básicamente
nadie está prohibido hacer de lo que la ley prohíbe, ni nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga, ¿sí? Es decir, básicamente todo lo que no nos está prohibido a nosotros como ciudadanos nos está permitido. Ese dice el artículo 19. Sin embargo, ese artículo, creo yo, y me gustaría escuchar su opinión, está pensado para las personas físicas, para los ciudadanos, ¿no? ¿Ustedes creen que estaría bueno aplicar el artículo 19 también para los poderes del Estado y decir que ellos pueden hacer todo lo que expresamente no les esté prohibido? ¿O eso podría traer algún problema? No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que puede traer problemas. Puede traer algún problema, evidentemente. Puede traer algún problema, porque si ustedes se fijan, el artículo 75, el 99, son muy taxativos al momento de explicar qué es lo que los poderes del Estado pueden hacer. Digamos, lo planteo de otra forma. Entender que los poderes del Estado tienen, además de todos los que les atribuye la Constitución, poderes implícitos, nos puede llevar a algunas situaciones de abuso de poder. Es decir, no es lo mismo reconocer poder implícito a Manuel, a Sofía, a Romina o a mí, que poderes implícitos al Poder Judicial o al Ejecutivo, ¿no? Es decir, ya son poderes que tienen mucho poder de derecho y de hecho, como para encima reconocer que puede haber otros que no están expresamente en la Constitución y en las leyes, pero que además los tienen. Digamos, es una idea que nos puede parecer linda cuando esos poderes implícitos son utilizados para la igualdad, para la promoción de derechos, como ha sido en algún momento para el habeas corpus, en el caso Smith, cuando se exhortaba al Poder Ejecutivo para que blanquee la situación de detención de muchas personas detenidas en forma ilegal. Sin embargo, entender que los poderes del Estado tienen poderes implícitos lleva a este riesgo. Básicamente no les estoy dando ninguna respuesta, sino les estoy haciendo una pregunta, y esto es para pensarlo ustedes. Yo, por ejemplo, hoy estuve leyendo el tratado de Badeni, que es un autor bastante conservador en general, decían que, bueno, este 75, inciso 32, es los poderes implícitos del Congreso, pero que esos poderes implícitos no los tienen ni el Ejecutivo ni el Judicial, ¿sí? Es una visión bastante particular, es decir, ¿qué poderes implícitos tendría el Congreso? Y bueno, nombrar sus propios empleados, además de los senadores y diputados, ¿sí? Empleados que son los cuales esta semana hubo algún tipo de controversia pública por el aumento de los sueldos, etc. Pero fíjense, evidentemente tampoco uno puede pretender que agarrarse al pie de la letra de solo se puede hacer lo que dice la Constitución, porque una aplicación, digamos, muy fuerte de esa idea haría que el juez básicamente no pueda ni salir de la casa para ir a trabajar porque en la Constitución no lo dice. Entonces, son ideas que, como todas las de la Constitución, principios de la Constitución, deben ser aplicados con razonabilidad, con fundamentación, con justificación, tomando al sistema como un todo y no a una norma de manera aislada, ¿sí? Entonces, esto de los poderes implícitos, les dejo la idea. Está discutido, ¿sí? Se suele entender que el legislativo tiene algunos poderes implícitos que no tienen el ejecutivo y el judicial, que sobre eso sí debería tenerse más cuidado respecto a aceptar la idea de poderes implícitos. Sin embargo, el poder legislativo, en consonancia con esta idea que les estoy diciendo recién, es el único que expresamente tiene abierta esta puerta en el artículo 75, inciso 32, que no la tiene el Poder Judicial y que no la tiene, por lo menos con esa formulación, el Poder Ejecutivo en el inciso 99, ¿sí? Vamos ahora, para terminar la clase, al que más me interesa hoy, ¿sí? Acá les voy a pedir que me ayuden a pensar un poco. Quiero escuchar también su opinión, me gustaría escuchar. Sé que es difícil hacerlos hablar, pero es un tema controversial, así que alguna opinión van a tener sobre esto, que es el artículo 75, inciso 23. El artículo 75, inciso 23, dice que el Congreso tiene que legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Eso dice el primer párrafo, ¿sí?
Es decir, el primer párrafo lo que habla es no solo legislar, sino que además promover, es decir, fomentar otro tipo de acciones por fuera de las leyes que tengan que ver con la igualdad real, ¿sí? Ya no la igualdad en los papeles de que todos somos iguales, sino que remover los obstáculos para que todos y todas podamos acceder de manera similar a los derechos esenciales, ¿sí? En particular, ciertos grupos que antes se solía decir como los grupos vulnerables, ¿sí? Los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Hoy en día esa idea de grupos vulnerables se ha reemplazado en muchos casos por la de grupos vulnerados, ¿sí? Porque no es que están sometidos a una potencial vulnerabilidad. Están vulnerados, de hecho, ¿sí? Es decir, sobre todo en muchísimos aspectos que tienen que ver con el acceso al trabajo, a la renta, a la seguridad social. En esos aspectos, estos grupos, obviamente los niños no, de hecho justamente debería promoverse que no tengan que trabajar para satisfacer sus derechos, pero se entiende lo que quiero decir. El segundo pero a la párrafo, enseñanza puede ser. ¿cómo? A la enseñanza puede ser, en el caso de los chicos. Sí, a la enseñanza La educación, o a la educación, tema que también nos da para, si quieren, poder charlar un poco ahora. Y el segundo párrafo dice que el Congreso debe dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, ¿sí? Fíjense que la redacción ya queda un poco arcaico, hoy ya se suele hablar de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es decir, ese colectivo se ha de alguna forma recategorizado de alguna manera, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, ¿sí? Antes de dar alguna idea, ¿alguien le quiere decirme algo sobre este artículo? ¿Le parece que se cumple, que no se cumple, que ha llevado a alguna discusión? Sí. Ahí en esa parte que dice, bueno, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, bueno, y todo eso, es como que implícitamente se estaría como rankeando, por así decirlo, lo que sería, bueno, niño, adolescente, hasta la adolescencia, ¿no? No sé si me explico muy bien. Sí. O sea, no está Bien. escrito literalmente, pero yo, o sea, considero que donde dice del embarazo hasta el periodo de enseñanza elemental, es como que abarca la edad esa que sería hasta la adolescencia, calculo. Se la está delimitando de alguna forma, es cierto, sí. Esa delimitación también surge de otros instrumentos, como la Convención de los Derechos del Niño, que dice que es niño toda persona hasta los 18 años de edad, y la reserva que hizo Argentina, en realidad no fue una reserva, fue una declaración interpretativa al momento de suscribir esa convención, diciendo que se entendía que el niño comenzaba desde la concepción en el seno materno, ¿sí? ¿Alguien le llama la atención algo que aparece acá? ¿Le parece que alguno de estos argumentos podría ser utilizado en otras discusiones que se han dado recientemente, con éxito, sin éxito? ¿Les parece que no? ¿Qué opinan? ¿Lo de la suspensión de las clases presenciales, por ejemplo? Podría ser, digamos. Profe, eso, y también puedo opinar en el sentido de que por ahí no hay igualdad para todos en el tema de que, por ejemplo, ahora todos utilizamos un celular, internet, y la verdad que todos no lo tienen. Entonces, esa parte de educación no les llega a muchos chicos. Así que no se estaría cumpliendo. Bien, a ver, por supuesto que la idea de igualdad real de oportunidades es más que una situación de hecho real, es como un objetivo, digamos, ¿no? Es como una declaración de, bueno, a esa meta tenemos que llegar, digamos. Con decir la Constitución que tiene que haber una igualdad real, por supuesto que esa igualdad no va a aparecer sola, sino que hay que trabajar, hay que legislar y promover en ese sentido. Sin embargo, como bien dice Romina, vivimos en una sociedad, no solo la sociedad argentina ni la sociedad marplatense en particular, sino la sociedad global en general, profundamente desigual, donde los recursos están muy mal distribuidos. Entonces, pretender que haya una igualdad real de oportunidades donde unos tienen tanto y otros tienen tan poco, parece incluso ajeno a las posibilidades legislativas del Congreso. Pero es una realidad y el Estado tiene que trabajar en mitigar esas desigualdades, sobre todo en momentos como este, donde la
la imposibilidad de acceder a la tecnología y a las comunicaciones por parte de algunos sectores los ha puesto en una situación aún más relegada en la cual ya estaban antes, ¿sí? Eso por un lado. Respecto a la educación y la presencialidad, es un tema sobre el cual me caben las generales de la ley, porque yo trabajo en el juzgado donde se dictó el rechazo de la cautelar, que fue de público y notorio hace algunos días, así que me encantaría hablar sobre ese tema, pero por una cuestión de decoro profesional no puedo hacerlo. Sin embargo, sí pueden comentarlo con algún otro de los profes si les interesa. No puedo opinar sobre ese caso porque el amparo todavía no finalizó, así que eso me está vedado, pero es interesante. Y me llama la atención que nadie haya dicho nada sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, ¿sí? ¿Por qué? No porque yo lo piense, sino porque este argumento de que la protección tiene que ser desde el embarazo fue esgrimida, ¿sí? A mi juicio incorrectamente, por quienes, al oponerse al proyecto de ley, ahora ley, de la interrupción voluntaria del embarazo, decían, bueno, el 75 inciso 23 habla de una protección desde el embarazo, ¿sí? Ahora, leámoslo de vuelta. Realmente acá el artículo 75 inciso 23 está hablando de una protección vinculada al aborto o a punir el aborto, o está hablando de otro tipo de protección, ¿sí? ¿Qué opinan? Está hablando de otro tipo de protección, ¿no? Porque fíjense, está hablando de un régimen de la madre. Sí. Exactamente, está hablando de la protección de la madre, pero además ni siquiera en un aspecto esencialmente físico o vinculado con la posibilidad de interrumpir o continuar un embarazo, sino con el tema de la seguridad social, es decir, dictar medidas para que la madre embarazada esté protegida respecto a situaciones económicas, laborales, sociales, y de esa forma pueda llevar al embarazo de una manera socialmente segura y acompañada. De hecho, en ese sentido, se dictó hace poco la ley 27.611, que es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que establece en algunos casos no solo el diseño de políticas públicas, sino el acceso a algunas compensaciones o algunos pagos mensuales periódicos, o en algún caso por única vez, vinculado a las madres que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad social que establece la ley, ¿sí? Entonces, por un lado eso, ¿no? Sí. Pero con la sanción de la ley del aborto, ¿no se sancionó también un plan para acompañar precisamente económicamente y eso es a las madres sí. que quieran tener a sus hijos, digamos? Así es. Esta es la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo. Es así, muy bien. A ver, a mí me gusta analizar todos los argumentos, me gusta analizar los argumentos con los que estoy de acuerdo y también los planteos con los que no estoy tan de acuerdo. Entonces me puse a investigar un poco sobre esto. Justamente la discusión sobre el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo es muy nutritiva para el derecho constitucional, hay muchos elementos de derecho constitucional en el medio, y me fui a leer el trabajo de la Convención Constituyente en el 94. Ustedes saben que este artículo es justamente de los nuevos incorporados con la reforma, a ver qué decían, ¿sí? A ver cuál era el objetivo de este artículo. Y justamente de las declaraciones de los convencionales Barra y otros que intervinieron ahí, lo pueden buscar online, surge esto, que la idea de la protección desde el embarazo de ninguna manera para los convencionales implicó tratar de hacer alguna declaración interpretativa sobre el aborto y su punibilidad o su penalidad, sino una protección de tipo social para la madre embarazada y por supuesto para el feto en ese caso, ¿sí? Entonces, no fue el objetivo de esta reforma en este aspecto hacer alguna declaración sobre el aborto, que incluso ya estaba permitido antes de esta ley y ya estaba permitido antes de la reforma. Ustedes saben, en los supuestos de aborto no punible cuando era producto de una violación o contra una mujer disminuida en sus capacidades mentales. Entonces, el aborto hace años que está permitido, ¿sí? Hace 100 años que está permitido en esos supuestos. Entonces, hay un elemento más para complementar este argumento,
que es el fallo FAL dictado por la Corte Suprema, son iniciales F-A-L, ¿sí? Donde se dijo lo siguiente: es importante que lean este fallo, por lo menos el considerando 9 de este fallo, ¿sí? Ya les paso el año. Es el fallo del 13 de marzo de 2012, ¿sí? Este fallo, lo que había sucedido era un fallo que se había iniciado el caso en la provincia de Neuquén, de una niña de 15 años que había resultado embarazada producto de la violación de su padrastro, un caso absolutamente atroz y horrible. Entonces se había iniciado un pedido de autorización judicial para practicar un aborto no punible en los términos del Código Penal vigente en ese momento, y lo que se discutía era si realmente esta cuestión tenía que ser judicializada o no. Es decir, si una persona de 15 años que había sido violada en este contexto tenía que además iniciar un proceso judicial para poder acceder a una interrupción del embarazo. En ese contexto es que aparece, digamos, muchos de los argumentos de este fallo FAL son los que luego formaron parte del debate de la interrupción voluntaria del embarazo, y fundamentos que fueron tomados incluso para el proyecto de ley, ¿sí? Lo que dijo la Corte en este caso, les voy a leer 2 párrafos nada más, es que esta disposición, ahí se hablaba, ¿no? Porque el demandado, el Estado en su momento había dicho que el 75 inciso 23 justamente hablaba de la protección del embarazo, por lo tanto el aborto no debía estar permitido en estos casos como este porque iría en contra de la Constitución. Lo que dijo la Corte en ese caso es que este artículo 75 inciso 23, incorporada, leo ahora, con motivo de la reforma constitucional de 1994, contiene una cláusula programática. ¿Por qué programática? Porque el Estado tiene que hacer, el Congreso tiene que, es una orden imperativa para que el Congreso haga, ¿sí? Una cláusula programática que se enrola en el marco del constitucionalismo social. ¿Se acuerdan ustedes las etapas del constitucionalismo? Está el constitucionalismo clásico, moderno, el primero, de la propiedad privada, luego el social, que tiene que ver con los derechos de las personas, y que está estrechamente relacionada con el artículo 14 y 16 de la Constitución. Dijo la Corte: para hacer efectivo el principio de igualdad del artículo 16, dispone que corresponde a promover una igualdad real, no meramente nominal, de oportunidades y de trato. No basta con proclamar la igualdad ante la ley, sino que es necesario remover los obstáculos arbitrarios que en algún caso impiden su concreción. En modo alguno significa que se deben otorgar privilegios personales o imponer restricciones a los derechos de los individuos a tales fines, que a tales fines no necesitan de una legislación promocional. Tampoco significa que se asegure a ciertas personas el ejercicio de los derechos humanos y la posesión de sus resultados. Lo que la Constitución aspira es que sean creadas las condiciones promocionales para que en un plano de igualdad puedan acceder o tener la posibilidad de ejercitar ciertos derechos a aquellas personas que se encuentran en una situación de manifiesta inferioridad o incapacidad, pero no de ineptitud. En aquella categoría la Constitución incluye, a título de ejemplo, o sea que puede haber otros grupos, a los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados. Palabras que ya no se utilizan, ¿no? La palabra discapacitado tampoco se utiliza. A similar propósito responde el segundo párrafo de la norma, a una finalidad tutelar que propicia al establecimiento de un régimen especial de seguridad social. Fíjense lo que dice la Corte hablando del 75 inciso 23. El segundo párrafo del inciso 23 habla de seguridad social para aquellas personas que lo necesitan debido al estado en el que se encuentran. La protección se limita a los niños desamparados, a las personas por nacer desde el momento de su concepción, y a todos los niños hasta que termine el periodo de enseñanza elemental, y a las madres durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Si bien la Constitución se refiere al embarazo, consideramos que el vocablo es utilizado como sinónimo de concepción, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que dijo la Corte en FAL es que el objetivo de este inciso 23 fue para dictar un marco normativo de seguridad social, ¿sí? No un marco punitivo. Esto es lo más importante del caso FAL en el 75 inciso 23. Este artículo tuvo una idea de seguridad social, no un marco de castigo, ¿sí? Y que la Corte dice en FAL que de la lectura de la Convención Constituyente en ninguna oportunidad quedó plasmada la voluntad que pretendiera definir la cuestión relativa al aborto o limitar el alcance del artículo 86, inciso segundo del Código Penal, ¿sí? Es decir, no fue la voluntad del constituyente limitar el alcance del supuesto de aborto no punible. También surge es muy interesante en el caso FAL lo que dijo la defensora que representaba a la niña, ¿sí? Que en el derecho penal
la muerte de una persona, incluso si se entiende que el aborto implica la muerte de una persona, no siempre está seguida de una pena, ¿sí? De hecho, existen supuestos de aborto no punible o de muerte en legítima defensa que no necesariamente implican la aplicación de una pena. Esto es muy importante, ¿sí? Porque en muchos argumentos se suele advertir la falacia de decir que la vida es el derecho principal o es un derecho absoluto, cuando no lo es, ¿sí? Nuestro propio sistema legal reconoce que la vida no es un derecho absoluto, porque de hecho, en situaciones de colisión de derechos, privilegia a otros, ¿sí? La vida contra la legítima defensa privilegia a la legítima defensa. La vida contra la dignidad privilegia a la dignidad. La vida contra la posibilidad de llevar una vida libre de intromisiones estatales privilegia también a este segundo aspecto. Entonces, guarda con los argumentos que impliquen ponderar a la vida como un valor absoluto, porque es un derecho que debe ser siempre apreciado en el marco de un sistema jurídico integral y en base a los demás derechos, comparándolo con los demás derechos. Esos 3 comentarios, ¿alguien quiere dar alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta sobre este inciso 23 y la forma en la cual la Corte lo interpretó? Bueno. La clase que viene, si hay clase que viene, vamos a seguir con esta unidad 14. Espero que haya novedades próximamente respecto a la fecha del examen, ¿sí? Y seguimos en contacto. Si nadie quiere hacer algún comentario o pregunta, nos estaremos viendo seguramente la semana que viene. Espero que les haya resultado entretenido esto del 75 inciso 23, sobre todo, que les haya dejado algunas dudas y preguntas que por supuesto yo no puedo responder, vengo más que nada a sembrar la mirada crítica de ustedes, eso es lo importante, que no se lleven ni lo que digo yo ni lo que lean en ningún lado como algo absoluto, sino que lo procesen y saquen sus propias conclusiones. Gracias a los que prendieron la cámara sobre todo, gracias a los que participaron y nos vemos la semana que viene. Que sigan bien. Chao, gracias. Chao, profe. Nos vemos. Gracias.